¿Quién y cómo descubrió que mediante la hipnosis se puede liberar a una persona de la posesión espiritual, que se puede acceder además a información ocultada en lo más profundo de la mente humana, que no hace falta realizar un exorcismo religioso a alguien poseído por una entidad parasitaria, sino que con ciertas técnicas se puede hacer de manera efectiva, que las religiones, al haber sido creadas por los mismos que controlan a la humanidad, no realizan verdaderamente la expulsión de estas entidades, sino que es un engaño para reforzar el control mental de las religiones. Jesús, por ejemplo, no utilizó ninguna religión para expulsar a entidades parasitarias malignas de los poseídos de aquella época. La religión se ha apoderado de estas técnicas y el verdadero conocimiento lo han ocultado y dado la vuelta, prohibiéndolo a los ciudadanos de a pie. Por ejemplo, se necesitan documentos, muchos documentos, y pasar muchos filtros para acceder al grupo que posee el Vaticano para participar en los exorcismos, y lo hacen para que nadie que vaya en contra de esas normas accedan a ellos. Pues bien, hay varios expertos en hipnosis y psicología que descubrieron estas técnicas y son los siguientes. El Dr. William Baldwin fundó la práctica de la terapia de liberación espiritual y también utilizó tratamientos de regresión a vidas pasadas. Baldwin fue cauto en decir si creía en la reencarnación o no, pero sí dijo que sus tratamientos ayudaron a los pacientes y eso es lo que importa. El Dr. Baldwin desarrolló un método para ayudar a la gente a exorcizar sus demonios, por así decirlo. Se cree que especialmente las experiencias traumáticas pueden causar que la conciencia de una persona se retire y entregue el cuerpo a otras formas de conciencia. En la terapia de liberación espiritual, el paciente es hipnotizado, por lo que es más fácil acceder a las otras conciencias en la mente de la persona. El terapeuta le pide a la entidad poseedora que mire hacia adentro. El Dr. Baldwin dijo que cerca de la mitad de sus pacientes hipnotizados pudo ver hilos de plata, como los descritos en el Eclesiastés, en la Biblia, como la conexión del espíritu humano con el cuerpo. Se dice que el terapeuta ayuda a los espíritus a resolver sus asuntos de modo que ya no genere un impacto negativo en el paciente y el terapeuta puede incluso pedir la intervención divina. El Dr. Alan Sanderson, practicante de liberación espiritual, escribió en un artículo titulado Terapia de liberación espiritual, ¿qué es y qué puede lograr? Lo siguiente: quiero hacer hincapié en que el concepto de posesión espiritual y la práctica de la liberación espiritual no se basan en la fe, como lo son las creencias religiosas y místicas. Se basan en la observación de casos clínicos y su respuesta a las técnicas terapéuticas estándar. Este es un enfoque científico, aunque sea uno que toma en cuenta la experiencia subjetiva y no está limitado por la teoría científica contemporánea. El Dr. Sanderson preguntó en su artículo: ¿y dónde está la investigación para respaldar estas afirmaciones heréticas sobre la posesión de espíritus? Dio 3 razones por la poca investigación en este campo de estudio. En primer lugar, la liberación espiritual es un nuevo tipo de estudio, que solo se ha enseñado y practicado de manera sistemática por alrededor de una década. En segundo lugar, la desconfianza y los malentendidos aún presentan obstáculos. Y en tercer lugar, los fondos para investigación son difíciles de conseguir. Tiene la esperanza de que el campo va a progresar y los fondos van a aparecer. Mientras tanto, dijo, los casos individuales tienen mucho que decir. El Dr. Sanderson utiliza el método desarrollado por el Dr. Baldwin para tratar la posesión espiritual. La tesis de doctorado del Dr. Palmer revivió la obra de Myers. Dijo que Myers y otros han intentado situar los elementos mentales, emocionales y espirituales de la experiencia humana en el ámbito de las ciencias naturales. Permitir el acomodo de toda la experiencia humana en un marco científico más amplio es una perspectiva aterradora por varias razones, pero el miedo es la causa de todo el sufrimiento humano, y solo cuando la ciencia médica pone a un lado sus propios temores de equivocarse, puede tratar la enfermedad de manera eficaz al mostrar cómo se le da remedio al miedo, escribió el Dr. Palmer. En una conferencia grabada sobre su tesis, habló sobre la forma en la que hemos llegado a conocer las cosas. Algunas de las formas incluyen aprender de los demás, usar la lógica y la deducción, y a través de la experiencia personal. Señaló que de esta manera existe una gran cantidad de evidencia sobre la posibilidad de la posesión espiritual real.
El financiamiento, dijo, ha sido uno de los obstáculos para realizar investigaciones científicas más rigurosas sobre la posesión. Indicó que otros estudios deben realizarse con intervención telepática a distancia. Esto evitaría cualquier efecto placebo o cualquier impacto psicológico al sistema de creencias que el paciente pueda tener. El Dr. Palmer comentó en la introducción a una conferencia titulada La ciencia de la posesión espiritual lo siguiente: la terapia de liberación espiritual se siente incómodamente entre la incredulidad de una sociedad secular materialista y la experiencia subjetiva de la posesión espiritual, ya sea que la experiencia es un síntoma de psicosis, representación simbólica, expectativa sociocultural o una manifestación verídica. La parapsicología ha sido llamada una pseudociencia al tener otros enfoques científicos a fenómenos que no se pueden explicar completamente por la ciencia convencional. Sin embargo, al ver el método, parece que el renacimiento de antiguas sabidurías ha sido eficaz en muchos casos. He aquí un vistazo a algunos de los pensadores, incluyendo los ya mencionados, que se han acercado científicamente a la posesión. Frederick W.H. Myers escribió en su libro La personalidad humana y su supervivencia a la muerte corporal, que se publicó póstumamente en 1906, lo siguiente: el espíritu controlador demuestra su identidad principalmente reproduciendo en el habla o la escritura hechos que forman parte de su memoria y no a la memoria del poseído. Señaló que el cerebro es poco entendido. Los científicos no tienen una sólida comprensión de muchas de sus funciones ordinarias, y mucho menos sobre sus funciones extraordinarias, y esto todavía es verdad hoy en día. Él teorizó acerca de un tipo de radiación o energía que podría estar detrás de la influencia telepática de una persona sobre otra. Trató de considerar cómo los centros de memoria podrían estar relacionados con los vacíos de memoria que sufren las personas que se afirma están poseídas. No se ha demostrado que Myers tuviera algún tipo de educación formal en el campo de la psicología, y gran parte de su obra descansó en el trabajo que realizó con dos médiums. Él creía en una ciencia que tomase más en cuenta la conciencia humana, lo que ha seguido inspirando a los científicos. Myers también señaló que el origen de la idea no es tan importante como su eficacia o veracidad. En lugar de preguntar en qué época se originó una doctrina con la suposición implícita de que mientras más reciente es mejor, podemos ahora preguntarnos hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con una gran cantidad de evidencia reciente que entra en contacto, de una manera u otra, con casi todas las creencias sobre un mundo invisible que ha sostenido al menos los hombres occidentales. Entregándonos a este test, la teoría de la posesión nos entrega un resultado notable. No puede decirse que sea incompatible con ninguno de nuestros hechos probados. Sabemos absolutamente nada que niegue su posibilidad. La teoría de la posesión, de hecho, nos provee de un poderoso método para coordinar y explicar muchos tipos de fenómenos anteriores, si solo aceptamos explicarlos de una forma que a primera vista pareciera extrema en sus supuestos. Estudio de caso del Dr. Sanderson, mujer con personalidades múltiples. Prue, de 46 años, tenía problemas psicológicos de larga data originados por el abuso sexual que sufrió por parte de su padre cuando era una niña. Bajo hipnosis en una sesión con el Dr. Sanderson, se identificó como su padre Jason, quien se enojaba y amenazaba al terapeuta. En trance profundo, Jason aceptó mirar dentro de sí mismo, donde vio oscuridad. Escribió el Dr. Sanderson lo siguiente: pedía ayuda angelical con el uso del protocolo de Baldwin para tratar con espíritus demoníacos. La oscuridad se fue. A partir de entonces, Jason se volvió flexible y estuvo de acuerdo en irse. Otras entidades destructivas respondieron de manera similar. No todos los espíritus que se encuentran dentro de una persona son malévolos, dicen los profesionales de liberación espiritual. Prue escribió un párrafo para describir su experiencia. El enfoque espiritual me dejó más libre de la angustia diaria restante que cualquier cosa que haya probado antes, aunque bajo hipnosis me encontré hablando de algunas experiencias que sin duda no había tenido y lugares en los que ciertamente no había estado. Por lo tanto, fueron espíritus, partes escindidas de mi personalidad, memoria ancestral o incluso falsa memoria o imaginación. Esto último lo dudo mucho. Hubo reticencias, pero al mismo tiempo alivio a que se les hablara, aceptara y que se estableciera contacto. La liberación de la oscuridad hacia la luz y el más allá tiene que ser experimentada para ser creída. Fue increíble y todavía me maravillo al ver desaparecer estas entidades y poder liberarme.